Bueno, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde os traigo varias noticias. Pero antes de empezar con las noticias, quiero compartiros un clip que quiero que veáis. Más de uno se va a enfadar porque es de un personaje, un engendro, podemos llamarlo, que ha creado mucho odio y mucha división en este país. Ha hecho demasiado mal. Pero tenéis que verlo porque ha sufrido tal humillación histórica, tal retratada, que es que os lo tengo que compartir. No puede pasar desapercibido. ¡Véanlo! Tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres. ¿Y lo pondrías así en el diccionario? En plan, Bueno, mujer, no sé, persona que tiene... nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale, acepto el reto. Pero lo que me dices es como podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. ¿Eso sería la definición de mujer? Sí. Desde luego, mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar. Hay muchas mujeres que no cumplen con esas características, con una o con varias. Pero entonces, por ejemplo, ¿tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo? ¿A qué te refieres? Porque es una persona que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo, que no es tan discriminada porque es una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder. Es increíble, ¿vale? Es absolutamente increíble. Está siendo entrevistado por uno de su cuerda. Uno de los suyos. Y es uno de los suyos que la deja tan rematadamente mal. Porque empiezan a hablar de lo que es una mujer. Ya sabéis que este tipo de gentuza está queriendo redefinir lo que es una mujer, cuando todos tenemos claro que es un hombre y que es una mujer. Pero esta gente lo quiere reinventar, darle un nuevo significado. Como que cualquier persona puede ser mujer, siempre y cuando entres en esa descripción que ha hecho ella. Lo cual es absolutamente de locos, ¿no? O sea que si tú eres una persona que sufre discriminación en tu día a día, de que vas cortita de dinero, y además, pues, te agreden verbal o físicamente, ya significa que eres una mujer. Aunque tengas un rabo de 30 centímetros y te gusten las mujeres. Y te sientes hombre. ¿Qué es esta definición de mujer inventada de la puñetera nada? Es que es de locos, ¿vale? Es de locos, pero bueno, lo mejor es eso. La respuesta que le da el entrevistador, que es de su cuerda. Que deja en claro que, por esta descripción, Irene Montero no es una mujer. No es una mujer porque ella no está discriminada para nada. De dinerico mal no va. Y violencia, bueno, no sé si Pablito le azotará o no le azotará. Pero vamos, se le queda la cara en blanco diciendo, ¿yo no soy mujer? Ah, pues tienes razón. Con esta descripción no soy mujer. Es que son ridículos, de verdad, ¿eh? Son ridículos a tal extremo. Ya no saben qué hacer para que la gente hable de ellos, para generar odio, crispación. Bah, qué nivel de patetismo. Lo peor es que esta gente ha estado trincando y sigue trincando del dinero de todos los españoles y viven llenos de lujos. Llenos de lujos. Una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, vamos a por las noticias, que me pongo de los nervios. Vamos a por una noticia que me pone especialmente nervioso por quién es el protagonista. O, en este caso, la protagonista, que es Teresa Rivera. Para la gente que no lo sepa, Teresa Rivera es esa engendra del diablo que hace unos días echó la culpa a las víctimas de la Dana. Les echó la culpa a ellos de sus propias muertes, diciendo que, bueno, habían fallecido porque no habían hecho caso a las alertas que les habían enviado y que se tendrían que haber quedado en casita encerrados, ¿vale? Y así no les hubiera pasado nada. Os pongo el corte nuevamente por si alguno no lo ha visto o se le olvidó. Respecto a la capacidad de combinar mejor y entender mejor el riesgo en cada momento. Y el riesgo de grandes inundaciones se resuelve en muy poco tiempo, solamente cuando se toma en serio la señal, la alerta meteorológica, que en este caso era una alerta roja con arreglo a Meteo Alert, un sistema estandarizado a nivel europeo que recomienda que todo el mundo se quede en casa, que se corte la movilidad y se generen las alertas a la población civil. Bueno, lo primero que hay que decirle a esta señora, a esta engendra del diablo, que tenemos unos datos de cómo falleció la gente en la Dana, ¿vale? Y, como podéis ver en pantalla, 64 personas fallecieron en sus propias casas.
32 en el garaje. O sea que eso de quedarse en casa resguardadito, de poco les iba a servir a la gente, porque la mayoría murieron ahí. Para que luego les eche la culpa a las víctimas. No, es que no hicisteis caso, no os quedasteis en casa. Pues mira, 64 víctimas en su propia casa, 32 en el garaje, 23 en el campo, 21 en la calle, 9 en la carretera, 9 en residencias, 6 en coche, 4 en el parking, 4 en el sótano, 3 en un árbol, 3 en un barranco, 2 en el ascensor y 1 en un arrozal. Estas son cifras provisionales. Bueno, pues resulta que a esta señora le quieren premiar metiéndola en una comisión europea que van a crear. Una cosa de locos, ¿no? De ciencia ficción. Os leo la noticia. Dice: el PP europeo acepta a Teresa Rivera en la Comisión Europea con la oposición de Feijóo. Cuidado con esto, ¿eh? Dice el texto de la noticia: el guión se está cumpliendo y poco a poco se va allanando el camino para que nazca la nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen, con Teresa Rivera como vicepresidenta y comisaria de competencia. Así la quieren premiar, por la gran labor que está haciendo, ¿no? Después de todas las maniobras del PP español para bloquear a la candidata socialista española, el PP europeo se ha abierto a votar a favor de Rivera, igual que el resto de los 5 candidatos que están esperando el visto bueno. Aquí hay una cosa que no termino de entender, soy desconocedor del tema, y es que cómo es posible que PP español y PP europeo voten cosas diferentes. O no estén de acuerdo, es que no lo entiendo. No lo entiendo, la verdad. Bueno, investigaré, ¿vale? Dice, si da las explicaciones que esperan en el Congreso de los Diputados por la gestión de la Dana, ¿eh? ¿Pero qué explicaciones va a dar? Si ya lo ha dicho todo, se ha acusado a las víctimas de sus propias muertes. Bueno, a cambio, los socialdemócratas y liberales también deben ceder y comprometerse a votar a favor de los otros 2 candidatos en el punto de mira, Raffaele Fitto y el húngaro Oliver Baherji. Cuidado, porque aquí ya lo veis que con tal de repartirse todos el pastel, da igual que estés votando a favor de uno que consideras enemigo tuyo o que va en contra de tus ideales, ¿eh? Es una cosa de ciencia ficción. La cuestión es estar ahí y trincar todo lo que se pueda, ¿eh? Una cosa bárbara, de verdad. Este miércoles es clave para desencallar el proceso con una reunión prevista a las 5 de la tarde entre los líderes de los grupos parlamentarios en la Eurocámara para decidir la agenda del pleno de la semana que viene. Las delegaciones han estado reunidas durante toda la mañana y este mediodía se está llevando a cabo una reunión entre el líder del PP europeo, la líder de los socialdemócratas Iratxe García y la de los liberales, Valérie Hayer, para intentar cerrar el asunto. Fuentes parlamentarias aseguran que el acuerdo está muy cerca, pero faltan unos pocos flecos por cerrar, comenzando por cómo justificar ante los suyos el paso atrás después de la escalada en los vetos cruzados esta semana. En el encuentro de los populares de esta mañana, Weber expresó su voluntad de cerrar el acuerdo y votar a favor de Rivera, algo que secundarían todas las delegaciones populares menos la española. O sea que hay más partidos populares por Europa que no sean el español, ¿no? Eso creo entender, ¿no? Desde Génova, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha reafirmado su voto contrario a la candidata española, aunque el resto de los populares voten a favor. Hay cierta tensión con el grupo de Forza Italia, que no entiende que los populares españoles quieran plantear esta batalla poniendo en juego el importante cargo de Fitto, un candidato que proviene de su cultura política. Los flecos por cerrar no son pequeños. Los de Weber insisten en querer valorar la comparecencia de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica en el Congreso y en un comunicado intentan contentar al PP español dejando por escrito que piensan que Rivera debe dimitir si es imputada por sus responsabilidades derivadas del ejercicio de sus competencias como vicepresidenta del Gobierno de España. Por lo tanto, se podría entender que el PP europeo sí votaría a Rivera aunque no tengan este compromiso firme. Además, somos conocedores de un principio de acuerdo entre diferentes partidos tanto a izquierda como derecha en el Parlamento Europeo. En ese contexto analizaremos en las próximas horas el nuevo escenario, aseguran en el comunicado. En cambio, en los socialdemócratas hay más división y todavía no han arrancado un compromiso entre todos sus eurodiputados para aceptar a Fitto y a Baherji.
Según cuentan fuentes socialistas, las delegaciones más reticentes son los franceses y los alemanes, a la vista de las próximas elecciones en Alemania, que no quieren ser vistos en sus países como aquellos que levantan el cordón sanitario a la ultraderecha. Los italianos del Partido Demócrata sí están abiertos a aprobar a Fitto si así lo decide el partido. Irache García ha acudido a la reunión con Weber y Hayer con el mandato de negociar al menos un texto que comprometa a los populares a un acuerdo más amplio de legislatura con socialdemócratas y liberales, siguiendo los principios del Pacto de Julio para terminar de convencer a las delegaciones. Si encalla, el riesgo es que se terminen votando a los candidatos de forma individual en las comisiones pertinentes en lugar de que se voten todos los comisarios pendientes en bloque como pretenden los líderes. Weber estaría dispuesto a aceptar este texto si eso no implica que deba renunciar por escrito a buscar mayoría en el otro lado de la Eurocámara, con la extrema derecha, como ya ha ido sucediendo en algunas ocasiones estos meses. Por su parte, el PP español se reafirma en su voto contrario a Rivera. Así lo ha reiterado Alberto Núñez Feijóo esta mañana a su llegada al Congreso. En este sentido, Génova tratará de que cale el mensaje de que Pedro Sánchez se ha tenido que abrazar a la ultraderecha que antes denostaba para que su ministra para la transición ecológica sea nombrada comisaria de competencia. No merece ser premiada, insisten fuentes de la Dirección Popular que denuncian que el presidente del gobierno ha traspasado una línea roja. ¿Solo una? No fastidies, ¿eh? Sánchez ha saltado su propia barrera ideológica, aducen estas fuentes. Pero eso lo ha hecho 200.000 veces. 200.000 veces. Sería una más, ¿eh? Una más sería. En fin, lo dicho, Sánchez ha saltado su propia barrera ideológica, aducen estas fuentes que anuncian que la estrategia del PP será denunciar que el líder socialista ha roto un principio más, si es que le quedaba alguno, al pedir el voto de los eurodiputados de Víctor Orbán y Giorgia Meloni para su candidata. Habremos conseguido poner el foco en Rivera, todo el continente ha estado pendiente y ha supuesto un desgaste para Sánchez, el referente del socialismo internacional. Joder, o sea que Sánchez es el referente del socialismo en Europa. Así está Europa, señores, ¿eh? Que abre la gobernabilidad de Europa a la extrema derecha, argumentan en Génova tras ver que sus compañeros de filas no secundarán su posición en el Parlamento Europeo. O sea que, para enterarnos bien del tema, el PP español no está apoyando a Rivera simplemente porque quieren dejar en mal lugar a Pedro Sánchez para que se retrate diciendo, mira, ha pactado con la extrema derecha. Cosa que va en contra de su discurso. Pero bueno, ¿qué más da si Pedro Sánchez se contradice siempre? Y a los votantes de Pedro Sánchez les da igual. Si mañana el PSOE vota a favor de Vox o se alía con Vox, a los votantes del PSOE les va a dar exactamente igual. Son 100% fieles al PSOE. Esa es la realidad. Si es que más de lo que han tragado no van a tragar. Es así, ¿no? En fin, sigo leyendo. Al término del pleno en el Congreso, el diputado Elías Bendodo ha confirmado la posición del PP, al margen de lo que suceda en Bruselas. Se abre las comillas, dice, yo sería muy prudente, porque todavía no sabemos cuándo va a ser la votación. Lo que sí sabemos es que la postura firme del presidente Feijóo ha internacionalizado la situación que hemos vivido en España de la dejación de funciones de la vicepresidenta Rivera. Toda Europa se ha dado cuenta de que no ha estado a la altura de su responsabilidad en las inundaciones de Valencia y que evidentemente no es adecuada para asumir esa comisaría. A partir de ahí veremos a ver qué pasa. Cada día trae una sorpresa nueva. Para Sánchez no hay líneas rojas. Ha reiterado el dirigente popular sobre el acuerdo con la ultraderecha que él llama de Meloni y de Orbán, del líder socialista español. Cuando uno pierde los principios es que tiene muy cerca al final, ha insistido Bendodo, para quien hay que ser prudentes ante la exigencia del PP europeo de que Rivera deje la comisión si resulta imputada por un tribunal en España. En fin, eso de que es el final de Sánchez porque está pactando con la extrema derecha, eso no se lo cree nadie, ¿vale? Si el tipo, repito y reitero, se ha contradicho millones de veces, ha traicionado su propia palabra 500 millones de veces, y ahí sigue. Y ahí sigue, no ha significado su final ni mucho menos, ¿no? Bueno, pues ya veis cómo está el panorama, ¿eh? Así se les premia a esta gentuza que hacen tan mal su trabajo, que los van metiendo en nuevos puestos y encima, evidentemente, supongo que estará bien pagado este puesto, ¿no? Bien pagadito estará, ¿eh? Faltaría más.
señora ministra, por su negligencia, por sus mentiras, por esconderse desde junio y no comparecer ante este Parlamento desde entonces, por su nefasta gestión de esta situación y por todos los hechos en los que usted ha sido partícipe que nos han traído hasta esta tragedia, usted está absolutamente incapacitada para ser comisaria europea y también para ser ministra de España. Y lo que es peor de todo, y es más bochornoso aún, es que el Partido Popular Europeo haya anunciado el voto favorable a su nombramiento como comisaria europea. Es una auténtica estafa y una vergüenza que debería hacernos sangrar a todos los españoles.